opinas de todo este proceso y de toda esta etapa del porfiriato? Pues mira, ya en el programa anterior habíamos desdibujado un poco el proceso, cómo se va desarrollando el siglo XIX de una forma muy violenta, ¿no? Con demasiados movimientos, desde la independencia, paseando por las intervenciones, el Segundo Imperio, ¿no? Todo el proceso político muy inestable, de bajo crecimiento económico. De ahí pues empieza el proceso del endeudamiento, ¿no? De hecho pues se vuelve más severo en la época juarista, aunque no lo crean. Y en esos momentos pues hablamos de la figura de un general que incluso pues llegó a ser héroe, ¿no? En una de estas batallas de intervenciones. Porfirio Díaz, conocido como el héroe del 2 de abril, ¿no? Pues va a surgir como pues el personaje que trata de impulsar su forma política, ¿no? Desgraciadamente pues se topa con dos obstáculos muy importantes en los momentos, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Después de que termina su mandato presidencial, pues Juárez busca su reelección, ¿no? De hecho, pues es Porfirio Díaz quien busca tener eh, crea ese famoso lema de sufragio efectivo, no reelección, Ujú. y pues se lanza en la candidatura, ¿no? Desgraciadamente pierde, muere Juárez, ¿no? Se instaura de manera inmediata la figura de Sebastián Lerdo de Tejada y pues él se encuentra en un descontento, a tal grado que incluso pues empieza un pequeño levantamiento y lanza el famoso plan de la Noria. Desgraciadamente pues no logra conseguir muchos adeptos y tiene que ir a refugiarse a Estados Unidos, ¿no? En esos momentos, pues bueno, se instaura toda una serie de controversias, se vuelven a suscitar otras elecciones, regresa otra vez y bueno, de esa manera, pues bueno, logra ser instaurado nuevamente Porfirio Díaz. A partir estamos hablando de 1872, 77 aproximadamente, ¿no? Disculpen las fechas, en esos de los números son muy malo, por eso soy antropólogo, este, pero pues estamos hablando prácticamente de más de 30 años de estar en el poder, ¿no? Termina un periodo presidencial y bueno, pasa un tiempo, es elegido secretario durante el siguiente periodo presidencial, pero pues pasan solamente 4 años y nuevamente busca la elección, ¿no? De hecho, tiene que manipular la constitución para poderse reelegir y bueno, hacía el mandato hasta el inicio del movimiento revolucionario, hasta que decide finalmente renunciar a la presidencia en 1911, ¿no? Tenemos la figura de un personaje muy controversial, amado por unos, odiado por muchos, ¿no? Pero que sin duda, pues este personaje va a traer consigo pues una serie de procesos muy interesantes, ¿no? Me gustaría sobre todo pues, recalcar la parte que a veces no ha sido como muy ¿Reconocida? reconocida, muchas gracias, sobre todo la parte pues en la cual se va a volver a instaurar la ciencia. Platicamos que en los programas anteriores, como en todos esos años, en esas décadas, desgraciadamente, pues no había un proceso educativo consecuente y desgraciadamente pues no había como los grandes profesionalistas o profesionistas que se buscaban o necesitaban en aquellos años, ¿no? Con Porfirio Díaz pues se instaura la iluminación eléctrica, se crea un gran eje de telégrafos, trae y arma pues ya prácticamente el paquete completo del ferrocarril, ¿no? Viene inversión extranjera, empieza a haber un crecimiento económico, a tal grado que incluso pues bueno, ya podemos hacer hincapié de que México empezaba a vislumbrar ya los ojos del extranjero como un punto para inversión. Como una ciudad en crecimiento, ¿no? Exactamente. Y en aquellos años, pues era muy común, pues tener demasiadas influencias arquitectónicas, Ujú. en las modas, muy afrancesadas, ¿no? El periodo porfirista fue muy afrancesado, ¿no? La música, sin duda, pues ahí tenemos el famoso vals sobre las olas, ¿no? Mm. Tenemos una gran de personajes literarios que van a resurgir en el periodo porfirista del proceso del romanticismo en México, ¿no? Muchos de aquellos muchachos incluso pues van a formar parte del surgimiento de la universidad. Justo Sierra funda la Universidad Nacional,
¿no? Que es el antecedente de la UNAM, y consigo, pues bueno, volver a reencontrar parte de ese proceso, ¿no? La educación, pues desgraciadamente no va a llegar a todos los sectores que nosotros pudiéramos esperar, sino que va a tener que poder aletargarse todavía unos años más hasta la llegada, pues, de uno de los grandes caudillos, que es Vasconcelos, ¿no? Pero que vamos a hablar ya en los últimos programas. Entonces, la educación desgraciadamente fue también un sector relegado a las élites populares, solamente aquellos que podían, pues, pagar los estudios, la manutención de estos jóvenes, pues, son los que tenían derecho a ser educados, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahí va a surgir muchísimos personajes, por ejemplo, un escritor Reyes, que precisamente hoy es hijo de Bernardo Reyes, ¿no? Hoy es precisamente su onomástico, ¿no? Y hablando de onomásticos, pues bueno, hoy también, ya mañana es el Día Internacional de los Museos, el reencuentro con la ciencia, estos espacios que indudablemente son de difusión y demás, no dejen de ir mañana. Mañana es el aniversario, el 18 de mayo, va a haber un sinfín de actividades indudablemente en muchísimos espacios museísticos, entonces la mayoría gratuitos, entonces pues no, aprovecho para hacer la invitación y que no pierdan la oportunidad de asistir, mañana Seguir sábado, ¿no? celebrando, ¿no? Porque mayo no Ujú. hemos dejado de celebrar y de compartir, sobre todo con la comunidad, muchas Exacto. celebraciones. Entonces, este también podría ser otro motivo. Profesores de historia pueden dejar a sus chicos a ir a algún Sí, lugar que no les cueste nada de dinero, pero que para que aprendan. Y ahí un incentivo más, un punto extra que muchos claro. lo necesiten, sobre todo Andan. en esta etapa en la que ya están a punto de evaluar el último bimestre y está como decisivo si pasan o no la materia. Bueno, ahí está un tip, ¿no, Juan? Así es, sí, sí, que sin duda, pues bueno, también sirve para enriquecer su, su, su calificación, pero pues también es un enriquecimiento espiritual, ¿no? A cada uno de los muchachos. Y bueno, regresando al tema, pues bueno, tenemos una serie de procesos y de elementos que se van a desarrollar consigo en el porfiriato, ¿no? Tenemos una serie de elementos que sin duda, pues bueno, van a poder permitir ese proceso económico expandirse de una manera desproporcionada, a tal grado que incluso, pues bueno, parte de los secretarios de la élite porfiriana, de la aristocracia porfiriana que estaba muy allegada al presidente, pues se pudo hacer incluso pues de grandes extensiones de tierras, ¿no? Ahí está el otro lado, ¿no? Y para eso sí me gustaría recomendarles un buen libro que se llama México Bárbaro. Es de un pues Es un súper extranjero, clásico. por supuesto, que indudablemente pues en la mayoría de las escuelas creo que siempre le dan una repasada, ¿no? Hablando de la época porfiriana, y John Kenneth Turner lo que hace pues es describir esa otra contraparte que veía que no veía el porfiriato, ¿no? Que más bien estaba desarrollando, que era pues utilizar la mayoría de estos grupos indígenas como mano de obra, desgraciadamente como se había estado utilizando desgraciadamente en la colonia también, incluso pues traslapar pues intereses políticos, expropiar tierras y demás, pues para los intereses personales tanto de extranjeros como de este sector aristocrático porfirista. Y en ese sentido, pues bueno, uno de los casos más drásticos y más severos, pues fue de poblaciones que incluso llegaron casi a ser exterminadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los yaquis, de los mayos, que surgen y viven en estas zonas norte de Sonora y de Chihuahua, y desgraciadamente pues ellos son arrancados de su lugar de origen y llevados hasta el otro extremo del país, a la península de Yucatán, para trabajar en haciendas enequeneras, ¿no? Entonces es un cambio climático Extremo. totalmente extremo, diferente, y además pues desgraciadamente con una explotación laboral, ¿no? ¿Qué nos va a dejar con todo esto? Pues bueno, que a partir de los años 30 pues empiezan a surgir también pues todas estas luchas obreras que vienen con la revolución. Ya en algún momento y también en ese pues famoso libro que va a desarrollar Carlos Fuentes, ¿no? Sobre la Ciudad de México, pues va a describir toda esta desigualdad que desgraciadamente trae consigo la revolución, como pues todas estas familias que vienen consigo luchando en la revolución, pues no se van a apiadar incluso del pueblo, ¿no? De la gente que lucha, y consigo pues desgraciadamente pues va a haber esa gran desigualdad que vivimos hasta nuestros días.
todo este proceso pues va a traer consigo pues también muchísimo descontento. Había y se ve reflejado sobre todo en grandes trabajos murales que van a estar pintados, por ejemplo, en el Castillo de Chapultepec o en Palacio Nacional, donde pues vemos esa forma de sometimiento de estos pueblos, cómo son utilizados como mano de obra explotados, pues incluso llevados casi al exterminio. Ujú. Entonces, pues bueno, poco a poco vamos a ir describiendo cómo se da este brinco hacia la Revolución Mexicana, cómo tiene estos dos pequeños momentos con el inicio del movimiento con Madero. Posteriormente, pues bueno, después de su asesinato, de la instauración huertista, pues bueno, este levantamiento posteriormente con Zapata y Villa, Venustiano Carranza y demás, y bueno, cómo pues se desarrolla todo un proceso político hasta la Guerra Cristera. Entonces, en este periodo de Porfirio Díaz, podemos, aparte de la educación que mencionabas, Ujú. podemos destacar algunos puntos por los cuales se considera que fue un mal presidente. No, yo creo que no, porque mira, él nace en 1830, ¿no? Ya para la década de los 70, pues ya era un hombre ya mayor, ¿no? Incluso pues ya para cuando termina su periodo tenía 84 años, perdón, 81 años, ¿no? Él muere en 1915. De 85 años, Ya muy entonces ya era grande. un hombre ya mayor. Incluso, pues bueno, hay que recordar que la estadía de vida máxima en aquellos momentos, Era era muchísimo de menor edad, ¿no? exactamente. Incluso, pues bueno, por eso luego a los jóvenes entraban a la madurez casi inmediata, ¿no? A los 15 años. Entonces, pues también en ese proceso, pues bueno, hay que irlo ajustando también en sus justas dimensiones, ¿no? Hay que irlo ubicando muy bien en los elementos, en los preceptos que se fueron desarrollando posteriormente. Obviamente esta élite que estaba muy allegada a todos estos inversionistas extranjeros, pues no les iba a beneficiar que Porfirio Díaz se fuera, Ujú. porque obviamente pues tenían la imagen tanto del caudillo como la imagen del dictador, de persona de carácter fuerte, pero que indudablemente estaba realizando también las obras, ¿no? Muchos de los monumentos que por ejemplo tenemos aquí en la Ciudad de México, para el primer centenario de la independencia, pues son debido gracias al A él. Porfirio Díaz, ¿no? Muchas de estas obras, monumentos que realiza son gracias a él. Algunos incluso fueron obsequios de algunas otras naciones a nuestro país durante el proceso del porfiriato. Ya tenemos aquí escuelas conectadas. Saludos a la técnica 135, 53, 56, 73, 22, 114, 33, 38, 39, 55, 60, 63, Wow. 92, 75, 78, 108, 30 y la técnica 110. La técnica 73 dice, ¿por qué si se dio un avance económico, la educación no fue para todos? Lo seguimos incluso, Todavía estaba muy marcado, ¿no? Las por élites. supuesto, por supuesto. Indudablemente todavía vivíamos una élite clasista, ¿no? Y obviamente pues a mucha gente no le beneficiaba que pues la gente pudiera educarse, Ujú. que pudiera tener las herramientas para defenderse legalmente, ¿no? Por eso comentábamos hace un rato, muchos de estos pueblos incluso fueron arrebatados sus tierras con tal de establecer ciertas haciendas para un determinado personaje o para la expropiación minera, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente legalmente, pues a la élite en el poder no le beneficiaba del todo que pues alguien pudiera tener las herramientas o por lo menos el conocimiento para poder pues hacerse defensa, ¿no? De sus más necesarias formas de existencia, ¿no? La técnica 73, gracias por la información. Y técnica Gracias. 78, saludos a Juan. Muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿en qué momento termina el porfiriato? Mira, termina en un proceso también muy interesante porque indudablemente pues hablamos de un personaje que ya casi en su proceso de vida ya más largo, más longevo, ¿no? Más de 70 años, pues ya era un personaje que a veces no podía tener las fuerzas necesarias incluso para poderse trasladar, ¿no? Es ahí donde pues él
va a poder llevar una serie de consejos gracias a una élite que servía para poder aconsejar al presidente, ¿no? Entonces, en este cuerpo aristocrático y de secretarios y demás, pues eran los que bombardeaban de ideas y de sugerencias a este personaje. Obviamente, pues él les hacía caso porque, bueno, veía que ellos tenían como la mejor preparación, ¿no? La mejor visión para sacar adelante al país, ¿no? Indudablemente, pues, y desgraciadamente, pues él era el que firmaba los decretos, ¿no? Y obviamente, pues tenía bajo su auspicio, amenazado, pagado, pues a la mayoría del Congreso, ¿no? La técnica 56 dice, felicitamos al profesor Juan por Gracias. su entusiasmo al narrarnos estos hechos históricos tan importantes de nuestro país. Y dice la técnica, Nos van a estoy jugando marear, con ¿eh? las cámaras, técnica Ah. 60, es como si estuvieran viendo una película, Sí, 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 así de como lo hecho, estás narrando y estamos apoyándonos en imágenes, ¿no? Todavía. exactamente. De hecho, si ustedes pueden ingresar en internet a la página de la Fonoteca Nacional, van a poder incluso escuchar audios que fueron grabados durante el Porfiriato, en la voz del mismo Porfirio Díaz. Y ya eso es muy moderno, ¿no? Por supuesto, pero que indudablemente también pues nos termina como de construir esa imagen del personaje en cuestión, ¿no? Ujú. Técnica 35. La historia de nuestro país es muy importante conocerla, por supuesto, para eso estamos aquí. Técnica 60. Porfirio Díaz fue el que impulsó la tecnología en nuestro país. Indudablemente fue uno de los principales pilares para ese proceso del desarrollo tecnológico. Claro. Por ejemplo, hay muchas cosas que pueden estar como ligadas, ¿no? Por ejemplo, el Ujú, ferrocarril que mencionabas, así es. no nada más te ayuda como vías de comunicación o de acceso a ciertos lugares, sino también crece la posibilidad de que algunos productos llegaran Claro. ¿cómo se podrá decir? De una manera inmediata, mucho más Ajá, así rápida, es. sobre todo cuestiones perecederas, ¿no? Como los Ujú. alimentos, como el caso del pulque. De hecho, el pulque fue uno de los principales productos que se pudo trabajar durante el Porfiriato. Muchas de esta aristocracia que les comentaba, pues tenía grandes extensiones en haciendas pulqueras, Ujú. a tal grado que, pues bueno, pues estamos hablando de que una hacienda pulquera en el Porfiriato podía tener una producción aproximadamente de unos 40 barriles diarios, de 250 litros. O sea, imaginemos toda la extensión de campo de agave, perdón, cultivado y cultivable para la producción, extracción de aguamiel y la elaboración del pulque. Estamos hablando de casi 60 años de producción intensa, que es lo que le va a dar pues al pulque pues uno de sus más grandes glorias, y épocas doradas, el Porfiriato. Mm. Ujú, Ah, mira, pues es importante también ujú. saber esto porque, bueno, creo que hoy en día se ha perdido esta producción y esta Así tradición, es. lo hemos cambiado sobre todo por el refresco, Ajá. ¿no? Se ha cambiado, pero bueno, en esa temporada se El, utilizaba mucho, ¿no? sí, el El pulque era tomar pulque. una de las bebidas predominantes durante pues todo el México prehispánico, colonial, incluso en el Porfiriato, que es donde alcanza su etapa cumbre, debido al alcance del ferrocarril que podía permitir pues avanzar en menor tiempo grandes distancias. Obviamente el pulque es una bebida perecedera, 3 días es lo que más te alcanza antes de seguir echándose a perder, ¿no? Y el pulque es una bebida realmente muy bondadosa. Viene prácticamente de una planta nacional que es el maguey, que pues es prácticamente un elemento del cual se extrae totalidad y sirve para todo, desde las raíces, las pencas, la baba del maguey, las puntas del maguey que servían para cocer, etcétera, etcétera. Y obviamente el pulque, los parásitos que son los gusanos, la hueva de la hormiga, todo se come, ¿no? ¡Ay, qué La rico! deliciosa barbacoa, que es va a ser la comida del futuro. Eso es lo que nos va a dar proteínas en un mundo ya más seco con estos cambios climáticos. Fíjate, y en el Porfiriato ya sabían lo que iba a ser del futuro, los alimentos del futuro. Ok, entonces se utilizaba o sea, toda la planta del maguey. Exactamente, exactamente. Y bueno, me gustaría también platicarles parte de esas facetas que a veces no conocemos de don Porfirio, ¿no? Porque Ujú. bueno, como todo buen hombre al mando, pues siempre tenía alguien consigo que pues era la que lo aconsejaba en esos momentos de descanso, ¿no?
que era su amada esposa. Siempre, Ella, acuérdate, perdón que te no, interrumpa, no, no, Juan, dime. pero detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿no? Sí, que aunque bueno, yo creo que más bien deberían de andar los dos juntitos al De la mano. mismo, exactamente. Yo soy mucho de esa idea, ¿no? Aquí hay Gracias, aplausos, aquí gracias. hay aplausos. Sí, digo, Ya te ganaste a las mujeres, a todo el de, público, a de, toda la de- comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, ya te las ganaste. Sí, de hecho, pues bueno, yo conozco también a muchos amigos que, bueno, pues son los que se hacen cargo ya de sus nenas, de sus niños, ¿no? Ellos son los que, bueno, son los que ya los cuidan, los cambian los Cambian el pañales, pañal, sí, sí, exacto, los sí, llevan a la escuela y también, la demás, mamila, todo eso. y digo, pues aquí se trata de colaborar, ¿no? Ujú. De convivir, ¿no? Ujú. Más que nada. Pero bueno, en ese sentido, pues imagínate que a su afamada esposa, con tal de que pues se le harían las fotos o los retratos, pues le pedía a don Porfirio que se polveara. Entonces, imagínate, él era muy moreno porque provenía de una región oaxaqueña donde la tez de la piel es muy morena, ¿no? Entonces le pedía que se polveara la cara para pues ablancarse un poquito. Entonces, en las fotos y en los retratos que quedan de Porfirio Díaz, siempre lo vemos un poco más pálido, no con su verdadera tesitura. No estaba desmejorado, No, 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 no no, no. estaba Era enfermo. para que precisamente pues pudiera aparentar en el color de su piel, pues bueno, algo que no era en sí, ¿no? Ujú. Que incluso, pues bueno, hablamos de un personaje eh, que sin duda va a dejar también muchas huellas. En el caso de Oaxaca, en su propio estado, ¿no? Hay muchísimos pueblos, muchísimas comunidades que toman la figura, perdón, de Porfirio Díaz como pues alguien que les trajo el progreso y la modernidad. ¿No? Este personaje cuando estaba en ese proceso de lucha para buscar la presidencia contra Lerdo de Tejada, Ujú. pues se refugiaba en muchísimas de estas comunidades, incluso en cuevas, ¿no? Que obviamente pues el ejército y el pueblo trataba de mantenerlo oculto, de protegerlo, de acomodarlo y acogerlo para que pudiera estar bien, ¿no? Y muchísimas comunidades recuerdan, incluso algunos objetos mantienen algunas reliquias de ese paso de Porfirio Díaz por estas comunidades. La misma ciudad de Oaxaca, pues bueno, se inundó de monumentos, de la modernidad con la electricidad, con la llegada del ferrocarril, para poder llegar a esos grandes rincones de las 7 regiones oaxaqueñas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un personaje que sin duda muy controversial para el proceso histórico, para nuestra identidad nacional, pero que bueno, pues lo interesante de ello es que vamos a poder seguir disfrutando muchas de sus, pues de las nuevas novelas, de los relatos, biografías que se sigan escribiendo sobre este personaje también, ¿no? Entonces, a ver, vamos a aprendernos más o menos las fechas. Cuánto tiempo dura? Es ¿Cuánto tiempo cruel, dura? eres muy Perdón, más o menos cruel. cuánto tiempo dura. Pues mira, empieza aproximadamente entre 1877, si no mal recuerdo. Ahí, si nos pueden ayudar los profesores allá en el aula e indicaron la fecha inicial del proceso de la presidencia de Porfirio Díaz, hasta 1911, que es cuando él renuncia, porque bueno, ya todo el proceso del movimiento revolucionario que había gestado Francisco I. Madero, tomando el lema de no reelección que había acuñado Ujú. Porfirio Díaz, pues bueno, ya era muy intenso, ¿no? Ya era un proceso que no podía pues continuar. Entonces se ve la necesidad de renunciar y bueno, toma un barco para irse a París. Ahí pues bueno, incluso a muchas de las naciones o las que logra conocer y viajar, pues hasta lo van a recibir con honores, ¿no? Mil ochocientos setenta Muchas y siete, que gracias. tienes una Así es. palomita, dicen por aquí, Juan. Gracias. Muy bien, entonces, ahora vamos a mencionar qué monumentos todavía tenemos o qué lugares tan extraordinarios tenemos gracias a Porfirio Díaz. Sí. ¿Cómo qué lugares? ¿Como Bellas Artes? Él Él lo empieza el empieza. proyecto, pero no lo termina. El Palacio de Bellas Artes empieza en 1904 y termina hasta el 34, 30 años de construcción.
Termina durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez. Más bien podríamos indicar, por ejemplo, el hemiciclo a Juárez, Ujú. ¿no? Ese sí Eh, lo hizo completito en el Exactamente, Porfiriato. exactamente. Incluso algunas casas que él mandó construirse en la Ciudad de México, que todavía sobreviven, por ejemplo, en San Ángel y en la colonia Roma, que eran de las principales colonias que empezaban a tener bullicio, a originarse como ya una clase media alta hacia arriba, pues son gracias a él, y ahí todavía permanecen algunas casas. Pero, por ejemplo, el Monumento a la Independencia. Ese sí lo Ese sí. termina para el centenario del movimiento, ¿no? Por ejemplo, que podemos decir que son como de los más importantes, más Ujú. relevantes, incluso en algunos pueblos, en algunas capitales de estados, en el caso de Oaxaca, pues también realizó muchas obras durante el proceso del Porfiriato, grandes palacios, sin duda, ¿no? El Palacio Postal, por ejemplo, Ujú. ¿no? Muchas se las debemos a este personaje, Muy ¿no? bien, bueno, hay Sí. más participación de las escuelas. Técnica 56, qué dato tan interesante. Técnica 73, el maguey es una planta que lamentablemente hoy en día está en extinción. Técnica 94, la estabilidad que se logró instaurar durante el porfiriato se debió a gran medida a los pactos que hizo con la iglesia y las clases sociales. ¿Podrían abundar un poco más sobre esto? Sí, sin duda es una muy buena pregunta, porque ya durante la época de la Reforma habíamos visto cómo Juárez modifica la ley del 57, la Constitución del 57, para crear, pues bueno, esta separación iglesia-estado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, viene como una especie de matrimonio todavía que no se quiere dividir, ¿no? Y es un tránsito muy terso, ¿no? Prácticamente con Maximiliano y otra vez con Porfirio Díaz, pues algunas órdenes regresan, ¿sí? Algunas órdenes que se habían exiliado por la Constitución del 57 tuvieron que salir y regresan, ¿no? Regresan otra vez a la Ciudad de México y a nuestro país. O sea que en realidad se tardó la iglesia de salir, ¿no? De estas cuestiones políticas. Fue Sí, como un proceso. y hasta la fecha, y hasta la fecha le cuesta mucho trabajo tener en cuenta que, bueno, su papel ya es otro, ¿no? Ujú. Incluso desde su mismo origen como doctrina, su papel es otro, ¿no? Desgraciadamente, pues también tiene su parte oscura, ocasionó pues la pérdida de muchísimas ciudades y muchísimo conocimiento, pero bueno, no vamos a hablar precisamente del tema en este programa sobre eso, pero sí lo vamos a retomar porque, bueno, es lo que va a ocasionar la famosa guerra cristera con la Constitución de 1917. La técnica 73 dice, Porfirio Díaz, ¿qué grado militar tenía? General, recordemos que era la mano izquierda de Benito Juárez. Así es. Y la técnica 56, el maguey es un producto en el cual se pueden utilizar todo, hasta sus raíces, Por como supuesto, mencionabas, así ¿no? es. Incluso déjenme comentarles que Porfirio Díaz es el único militar con más grados honores se tiene en la historia de nuestro país. Wow, miren, bueno, eso es buen dato. A Ujú, lo mejor ustedes en las escuelas no lo sabían. Ahora ya lo saben. ujú. Solamente aquí en Dejes TV con Juan Gómez. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Ya estamos a punto de concluir nuestro programa. Alguna información que se nos esté escapando, así como por ejemplo la técnica 94 que dijo que hiciéramos énfasis en algunas cosas en especial. Algo que a lo mejor Claro. estemos olvidando No, del y lo porfiriato. vamos a dejar ya para el transcurso de nuestro siguiente programa, que ya es el penúltimo. Vamos a hablar sobre la revolución. Pues bueno, en esta búsqueda de semitransparencia, pues siguieron realizando obviamente las elecciones. Por miedo, por pues, tratar de aparentar que algo era muy democrático, pues siempre ganaba Porfirio Díaz. Hasta que, bueno, pues finalmente se crea el famoso partido antirreeleccionista, ¿no? Con Francisco y Madero, y él entra a las elecciones. Viene el proceso del descontento porque, bueno, obvio, o sea, es más que sabido que fueron robadas y manipuladas esas elecciones para que Porfirio Díaz surgiera como ganador, ¿no? Incluso, pues bueno, durante ese proceso último de las elecciones, pues Madero es encarcelado en San Luis Potosí, ¿no? Y ahí, pues bueno, él no logra, se logra enterar pues de este hecho, y ahí es donde escribe ese famoso libro del sufragio, ¿no?
de las elecciones. Pero bueno, que indudablemente pues le van a dar el proceso para pues el surgimiento del movimiento armado de nuestro país, que es la revolución en un primer momento con este personaje y bueno, vamos a hablar en el programa siguiente finalmente cómo se desarrolla todo este contexto, qué es lo que trae consigo la revolución y bueno, qué es lo que va a pasar después en la manera política y social para terminar nuestro ciclo de este periodo con la famosa Guerra Cristera, ¿no? Claro, y pues bueno, seguir estas transmisiones de este ciclo 2012-2013. Échale muchas ganas, chicos, en todas sus materias. Profesores, igual, hagan lo mismo, pero bueno, este fin de semana descansen, disfrútenlo, Vayan diviértanse. a los museos. Vayan a los museos, Sí. celebren este día con todos los museos. Es un gran pretexto para ir al museo. Esto fue 360 grados de historia. Gracias, Juan. No, gracias, Nick, por acompañarnos. Ojalá que hayan aprendido de este periodo del porfiriato. No se vayan, por favor, porque continuamos con unas chicas guapas de la Escuela Secundaria Técnica número 119. Ellas son muy responsables, muy lindas, muy hermosas, porque se dedican a llevar la bandera. Ellas son de la escolta de su técnica. Al ratito van a platicar de cierta información. No se vayan, por favor, no se desesperen. Esas fallitas técnicas son rapidísimas. Es para tenerlos ahí alertas y al pendiente. Por favor, no se despeguen de DGSTV, TV Aprendiendo. Nos vemos.